diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué tal? Buen mediodía, aquí estamos en la bancada en Diputados TV con toda la información de la Cámara de Diputados en un día de post-sesión. Ayer tuvimos 12 horas prácticamente en el recinto con una sesión que tuvo un solo tema, que es el proyecto Ficha Limpia, que finalmente fue aprobado con 144 votos, 15 más de lo necesario para tener una mayoría. Se obtuvo y de esta manera el proyecto en la brevedad va a ser seguramente tratado por el Senado de la Nación, y con esta sesión de ayer finalizaron las sesiones extraordinarias. Ustedes saben el periodo que empieza el 1 de diciembre y que termina el último día de febrero, y en el que solamente se pueden tratar proyectos enviados por el presidente de la Nación, que el 1 de marzo va a ser, como todos los años, la apertura de sesiones ordinarias, y ahí los diputados podrán tener su propia agenda. Pero ayer, como decíamos, tuvimos una sesión, tuvimos una votación alrededor de las 10 de la noche, en donde de esta manera se aprobaba el proyecto Ficha Limpia. A continuación, se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia. Tiempo para votar. Se cierra la votación. 144 votos afirmativos, 98 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo, artículo 8, de forma se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Veíamos la votación, que llegó, como decía recién, después de 12 horas de debate, y apoyaron el proyecto Ficha Limpia, La Libertad Avanza, el PRO, los diferentes bloques radicales, también los partidos provinciales, y se manifestaron en contra Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
un proyecto que había tenido 6 dictámenes el miércoles anterior y que finalmente pudieron conciliar, los sectores que finalmente aprobaron este proyecto, pudieron conciliar un texto durante una reunión que tuvieron el martes por la tarde y que continuó entre pasillos ayer durante la sesión. De esa manera se pudo votar en general y en particular en una sola votación y enviar al Senado para que en estos días o cuando lo dispongan los senadores comience su tratamiento. Un tema que tiene 8 años en la Cámara de Diputados y también en el Senado, o sea, en el Congreso, dando vueltas, ficha limpia, que había tenido varios intentos de aprobación allá por el año 2019, pero no se había llegado al quórum, que también tuvo 2 intentos en noviembre, cuando no fue posible reunir el quórum, pero finalmente ayer fue aprobado y todavía resta, como sabemos, la otra Cámara. Uno de los diputados que estuvo ayer en la sesión es el diputado del Movimiento Popular Neuquino, Osvaldo Giancafilo, y nos visita aquí en la bancada. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Mauricio, y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, ¿qué le pareció ayer la sesión? Cuéntenos cómo votó y por qué. Me pareció una sesión quizás un poco más larga de lo que habíamos pensado originalmente en la labor parlamentaria. Me parece que no es bueno esto de mezclar discursos que quizás están más dirigidos a una tribuna, como si se tratara de un partido de fútbol, y no el contenido propio del tema que estábamos tratando, en este caso ficha limpia, ¿no? Esto viene siendo común en las sesiones del Congreso. Nosotros habitualmente nos focalizamos en el tema y fundamentamos justamente nuestra posición a partir de un estudio, de un análisis y de lo que vamos recabando también como información, por supuesto, de la gente a la cual vamos consultando, lo que piensa también de alguna manera el ciudadano de a pie sobre cada uno de los temas que tocamos, ¿no? Así que más allá de eso, me parece que yendo a lo que es ficha limpia, hubo exposiciones que fueron interesantes desde el punto de vista técnico, que fueron interesantes desde el punto de vista legislativo. Y por otro lado, mi posición tiene que ver básicamente con estar fuera de lo que discute la grieta nacional. ¿Usted votó a favor? Yo voté a favor, teniendo en cuenta primero análisis absolutamente objetivos. El Banco Mundial en el año 2020 hizo un estudio donde focalizó entre aquellos países que tenían ficha limpia y aquellos que no la tenían, ¿no? Hay resultados que son objetivos en ese sentido. Por ejemplo, uno de ellos es que aquellos países que tienen un esquema de ficha limpia, se ha comprobado que han disminuido drásticamente los casos de corrupción ligados a la política. Y por otro lado también han elevado el nivel de credibilidad en las instituciones. Te doy unos números de lo que ocurre en la Argentina. Corte Suprema de Justicia o la justicia, nivel de confianza en la gente, 11%. Nivel de confianza de la gente en el Congreso, que integramos y que yo integro también, 11%. Niveles de credibilidad de los partidos políticos, el 6%. Si la democracia en realidad tiene que ver con el contexto social y la confianza social en un sistema. Está claro que los partidos políticos han perdido credibilidad, está en tensión el sistema de partidos políticos en la Argentina, si bien son la base fundamental de nuestro sistema democrático, la realidad es que hay una crisis en todos los partidos políticos. Por eso también es que hoy las personas focalizan más en el perfil de personas que pueden conducir, ya sea un ejecutivo o pueden postularse a un legislativo. Claramente están focalizando su mirada ahí desde la mayoría silenciosa. Y me parece que esto tiene que ver con lo alejado que está la política. ¿Tenemos privilegios? Nosotros sí tenemos privilegios. Uno, por ejemplo, era este. Cualquier trabajador, a la hora de ir a buscar trabajo a cualquier empresa, por lo menos no se le pide un certificado de ADN, más o menos, antecedentes. Bueno, aquí lo que nosotros hicimos fue agregar un requisito, en todo caso, al Código Electoral. Hoy, por ejemplo, si vos sos deudor alimentario o estás en el registro de deudores alimentarios, no podés ser candidato. Ahora, si tenés hechos de corrupción comprobados en primera instancia, ratificados en segunda instancia, sí podés ser candidato.
Así es que esperemos que esta media sanción que hemos sacado desde diputado con 144 votos, como vos decías, tenga su ratificación en el Senado, porque me parece que es un gran avance en términos de ética y transparencia dentro de la gestión pública. Quienes objetan este proyecto, que ayer se expresaron durante todo el día, dicen que se le da un margen de discrecionalidad a los jueces para definir las listas. Esto es, los jueces no tienen un plazo para fallar, pueden definir qué fallo emiten en función de quién es la persona que pueda ser candidata y en qué partido político, y de esa manera inferir en la confección de las listas finales. ¿Usted qué cree de eso? La lentitud de la justicia también está puesta de manifiesto ante los ojos de la gente. Tenemos una justicia lenta, hay que reconocerlo también. ¿Y qué sucede? La política también se aprovecha de esto. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que entender de una vez por todas es que en un sistema representativo republicano y federal donde hay tres poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, cada uno tiene que cumplir con su función. Y por otro lado, a ver, voy a dar un ejemplo, el de Brasil, que ayer se lo utilizaba de una manera u otra. Bueno, vamos a ser objetivos. Lula da Silva, quien es hoy presidente de la República de Brasil, firmó el proyecto de ficha limpia tal cual como lo hemos sancionado nosotros ayer. Posteriormente, Lula da Silva fue juzgado por delitos de los que se los acusaba y fue sentenciado, de hecho estuvo en la cárcel. Ahora, yo no lo escuché a Lula da Silva quejarse por la ley de ficha limpia. No lo escuché. Posteriormente, Lula da Silva asumió nuevamente como presidente. Está claro que con el diario del lunes todos podemos hablar, cuando tratamos ficha limpia, de ese caso como lo que podría ocurrir en la Argentina. Ahora, ¿la realidad cuál es? ¿Qué es lo que piensa la sociedad de todo esto? Y allí es donde hay una herramienta que es clave para mí respecto de la democracia. Insisto, la confianza social. Y cualquiera de nosotros que mide esto se puede dar cuenta claramente que la gente quiere que la política termine con ciertos privilegios que tiene. Entonces, fuera de entrar en cualquier análisis individual, está claro que hacia adelante pueden ocurrir muchas cosas. Ahora, lo que sí está claro también es que las instituciones en la República Argentina están en tensión y en tensión social. Ahora, usted dijo hoy que la Corte Suprema tiene el 10% de aceptación. 11%. 11%, o sea que cualquier tribunal no puede tener lo mismo o menos. ¿Qué hace el Congreso para elevar la calidad de la justicia? Porque se ve cierta discrecionalidad en la justicia. Esto de que pueden emitir el fallo cuando quieran. Es raro que el Consejo de la Magistratura inicie un proceso contra un magistrado. Han sido muy pocos los que han sido juzgados. ¿Qué puede hacer el Congreso para que haya un equilibrio de poder? Mira, vamos a los hechos reales y concretos. ¿Existe la presunción en la Argentina? ¿Es solo una presunción en la Argentina de que hay corrupción? Yo creo que no. Hay hechos que son absolutamente claros. Algunos pueden tener más prensa o ser más mediático que otros. Pero hay cuestiones que uno observa muchas veces de una persona que se dedicó toda la vida a la gestión pública y su patrimonio es injustificable desde el punto de vista de sus ingresos. A partir de viajes a Europa, a partir de alquiler de yates, a partir de gastar fortunas en dólares para regalos. Ahora, ¿esos casos los tenemos solamente a nivel nacional? No, también lo tenemos a nivel provincial, los intermediarios de los planes sociales. A ver, creo que está absolutamente claro que hay una situación de desconfianza a partir de hechos que son totalmente claros. También es cierto que hay a veces en la política falsa denuncia, sí, como también en nuestra sociedad, en otros ámbitos, hay también falsas denuncias que posteriormente se comprueban. Entonces yo creo que aquí, insisto, hay que mejorar la calidad institucional a partir de herramientas como las que sancionamos ayer. La reforma política que estamos sosteniendo es muy buena. La eliminación de las PASO, por ejemplo, 150 millones de dólares, 200 millones de dólares, como si esto se tratara de una semifinal de un torneo de fútbol, gastados en una elección que perdió claramente su fundamento. En las últimas elecciones, la mayoría de los partidos políticos presentó una sola lista. En un proceso ordinario, desde el punto de vista electoral, esa lista hubiese sido proclamada, con lo cual no había necesidad de ir a una elección. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en Argentina? Vamos a elecciones igual para conseguir el 1.5% que te valide para ir a jugar después la final. Entonces digo, me parece que ha llegado el momento de tomar algunas determinaciones y acá, Mauricio, hay que ser muy claros en esto. Ficha limpia, como vos bien decías, tiene entre 8 y 10 años en el Congreso.
para aquellos que dicen, ¡oh, qué casualidad que salió ahora! Podría haber salido el año pasado, podría haber salido hace 5 años o haber salido hace 8 años. Bueno, necesitas una decisión política para que eso ocurra. Y me parece que nosotros estamos dando muestras de estar más en sintonía por ahí con lo que la ciudadanía está pidiendo. Respecto a las PASO, ayer mientras ustedes sesionaban, el Senado emitió dictamen al proyecto para suspender las PASO. Se espera que el próximo jueves pueda ser sancionado o al menos tratado. Y es un proyecto para suspender las PASO este año. O sea, si se aprueba, si es ley, no va a haber PASO este año, pero quedarían habilitadas su retorno para el 2027. Y ya hay varias versiones, hay algunos bloques que dicen tienen que volver renovadas, hay que cambiarlas. Algo va a tener que hacer el Congreso para definir si en 2027 hay PASO o no, al margen de lo que pase con esta ley. ¿Qué opina usted? Sería un error. Que vuelvan de cualquier manera. ¿Usted no quiere que vuelvan? No. De ninguna para mí manera. Las PASO hay que eliminarlas y hay que terminar con la especulación política. Como también me parece que ayer... ¿No cree, disculpe, que pueda llegar a ver? Porque quienes defienden las PASO dicen, antes de las PASO era muy discrecional lo que hacía cada partido político con la elección de sus candidatos. Las PASO permitieron una vida interna un poco más sana y determinadas figuras no serían legisladores si no hubiera habido primarias. La intromisión del Estado en los partidos políticos que tienen su propia personería jurídica y su propia personería política. Lo dice usted que tiene un partido, o te integra un partido político con más de 60 años, el Movimiento Popular Neuquino, ¿no? Yo creo que cada partido interna siempre es muy fuerte, ¿no? tiene que definir sus propios candidatos y su metodología de elección. ¿Por qué los ciudadanos independientes tienen que estar obligados a ir a votar a una elección bajo pena de ser multados si no lo hacen? ¿Y si no están obligados? Exactamente lo mismo. En realidad, a ver, ahí lo que mete la cola es la política. Seamos absolutamente realistas. Acá hay fuerzas nacionales que pretenden sostener la elección primaria abierta, simultánea y obligatoria. Entonces nosotros no podemos acomodar la cosa política de acuerdo a los intereses de un sector que quizás hoy simpatiza con el gobierno de turno. Porque justamente ese es el error que cometemos en la Argentina. Somos muy federales cuando estamos en elecciones, somos muy centralistas cuando nos toca gobernar. Somos democráticos cuando somos oposición y un poquito autoritario cuando nos toca gobernar. Entonces digo, a ver, seamos absolutamente objetivos. Mira, Mauricio, te doy un ejemplo más. Nosotros llegamos a un acuerdo para ficha limpia, ¿sí? A ver, delitos que son condenados en primera instancia y ratificados en sentencia judicial en segunda instancia. Eso es lo que se aprobó ayer. Muy bien. ¿Sobre qué casos? Sobre casos de malversación de fondos, defraudación al Estado, enriquecimiento ilícito. Referidos a la corrupción. A la corrupción. Muy bien. Yo creo, y soy de los que piensan, que quizás allí también tiene que estar narcotráfico, tiene que estar delitos de violación sexual. ¿Qué delitos tienen que estar? Porque había varias propuestas. Había quienes decían delito con más de 3 años de cárcel, había quienes numeraban una cantidad de delitos. ¿Usted qué hubiera preferido? Bueno, a ver, yo estaba de acuerdo con también someter al mismo esquema de ese requisito electoral a los ciudadanos con segunda instancia judicial para delitos no solo de corrupción, sino también de narcotráfico y delitos de violación sexual. Hasta ahí estaba de acuerdo, digamos. ¿Por qué lo digo? Porque hay otro tipo de delitos que muchas veces están asociados justamente a esa falsa denuncia y que posteriormente, lamentablemente, pueden ser utilizados como una manera de proscribir un candidato. Estos de los que estoy hablando son sumamente ¿Qué delitos? Graves, a ver, porque hay quienes creen que todos los delitos pueden ser parte de falsa denuncia. ¿Usted cree que algunos sí, algunos no? ¿Cuáles sí? A ver, vos cuando llegás a una instancia, por ejemplo, de un delito grave dentro del Código Penal y dentro del Código Procesal Penal, el narcotráfico es uno de ellos. El de trata de personas, el de violación sexual es un delito grave. Lo mismo ocurre con la corrupción. ¿Son proclives a la falsa denuncia que usted dijo? Que hay algunos que son proclives a falsa denuncia y que por eso usted prefiere no incluirlos. ¿Cuáles? Por ejemplo, violencia de género. Violencia de género es un delito... ¿Y delito sexual no tiene un emparentamiento con...? Donde muchas veces... Y un delito sexual tiene unas características penales totalmente distintas. Claro. Violencia de género, la violencia puede ser parte de falsa denuncia. Pueden ser agresiones de menor calibre a lo que es una violación sexual. Entonces, creo que otro delito que a mí me parece que también es observable en este sentido es aquel que se achaca en cuanto a las deudas con el fisco o las deudas tributarias, los delitos impositivos.
también pero hay poco, están, o sea, que la están verdad ahí. que no suele haber fallos de delitos Bueno, impositivos en Argentina. Bueno, la política se puede encargar de empujarlos para que haya, y un motivo puede ser ficha limpia. Digo, insisto. Pero insisto que la justicia es la que investiga, ¿no? Porque los casos radican en tribunales. Existe un divorcio, por eso siempre es como, viste, el perro que se quiere morder la cola. ¿Por qué siempre entramos al mismo punto? Por la falta de credibilidad de la ciudadanía en las instituciones. Congreso Nacional, gobiernos provinciales, cuerpos legislativos, la justicia, todos hoy estamos en la mira de la ciudadanía, de esa mayoría silenciosa. Ojo, yo no estoy hablando del círculo rojo o el círculo anaranjado que se mueve alrededor de la política. Incluyo allá la clase política de la cual yo soy parte, los medios de comunicación, la justicia, todos aquellos que de alguna u otra manera están vinculados a la cosa pública. No, yo hablo de la mayoría silenciosa que no está relacionada a la política. Esa mayoría silenciosa son los más en la República Argentina y son parte también de nuestro Estado. Ahora, nosotros lo que decimos es, ¿hemos dado buenos pasos? Sí, hemos dado buenos pasos. La suspensión de la PASO fue un camino intermedio para aquellos que pensábamos eliminarlas o aquellos que no querían hacer nada. Fue un camino intermedio. Ficha limpia. Aquellos que queríamos por ahí incluir algún otro tipo de delitos además de corrupción, nos quedamos con un sabor quizás agridulce, pero es un buen paso el que se dio, por eso acompañamos. Bueno, de eso se trata también el espíritu legislativo, lograr acuerdos parlamentarios. Seguramente el 1 de marzo algunos sectores de la oposición van a pedir que se trate el presupuesto 2025, que es un proyecto de ley que finalmente no pudo ser dictaminado en noviembre, terminaron las sesiones ordinarias. ¿Qué posición tiene usted? Así como yo celebro las iniciativas del gobierno que han estabilizado la economía, que han logrado de alguna manera equilibrio fiscal, que han logrado disminuir la brecha cambiaria entre el dólar paralelo y el dólar oficial, y se comienza a ver una cierta recuperación en la macroeconomía, aunque yo digo también de que la materia pendiente es trabajar sobre la microeconomía, o sea, el bolsillo de la gente, el poder adquisitivo de la gente versus la góndola, pero también es cierto que no podemos decir que el deterioro de la economía es culpa de este gobierno. Yo entiendo que son los últimos 20 años de esos vaivenes que tiene la Argentina, esas crisis cíclicas en el sentido económico. También digo cuando hay errores que se cometen, ¿tá? Creo que es un error que el Ejecutivo Nacional y el oficialismo no haya empujado la sanción finalmente del presupuesto. Yo creo que el presupuesto, así como lo mandó el Ejecutivo, podría haber sido sancionado tranquilamente. Y te voy a dar un solo ejemplo. ¿Sin modificaciones? Sin modificaciones. Bueno, pero la oposición proponía modificaciones. No es el caso nuestro, yo me considero oposición. Ahora, tampoco puede... Usted tiene un monobloque. Yo digo, sí. Tampoco... sí, represento una provincia que le aporta bastante a la Argentina. Ya, ¿no? Esa va a ser la última pregunta. Sí. Mira, acá hay que tener en cuenta esto. La oposición actual, la más recalcitrante, gobernó hasta el 10 de diciembre del 2023. Yo a veces me asombro el nivel de democrático que son y el nivel de oposición que marcan con cuestiones que cuando fueron ejecutivo no fueron capaces de resolverla. A ver, yo te voy a dar un ejemplo. Yo no puedo como oposición marcarle el presupuesto al oficialismo porque el oficialismo fue a una elección, la ganó y ese presupuesto contiene el plan de gobierno que vos sometiste a consideración de la gente. Eso es la democracia. ¿Por qué te digo y sustento de que podríamos haber votado así, de esa manera, el presupuesto? Caso universidades. La Universidad Nacional del Comahue tiene un presupuesto, si vos lo mirás técnicamente hoy, que es el prorrogado del 2023, que fue pensado en el 2022, por 14.000 millones de pesos. ¿Sabés cuánto ejecutó en el 2023? ¿Cuánto? 26.000 millones de pesos. ¿Sabés cuánto ejecutó en el 2024? Casi 50.000 millones de pesos. ¿Sabés cuánto contemplaba el presupuesto del Ejecutivo Nacional? En el proyecto de presupuesto, 76.000 millones de pesos. Se quedó con los 14.000. Entonces, ¿qué es lo que digo? Ahí hay un error porque todos observamos y todo indica que lo que vos tenés proyectado en ese presupuesto prorrogado no te va a alcanzar a cubrir en el ejercicio 2025 la partida que vos ya destinaste como ejecutada en el 2024. Claro.
Entiendo. Entonces, es una cuestión absolutamente lógica y objetiva, no es política. Por eso yo tampoco estoy de acuerdo en que nosotros desde el Congreso intentemos modificar todo el presupuesto. Diputado, la última. Vaca Muerta es el mayor yacimiento de shale oil en Argentina y uno de los principales del mundo. Hace mucho que venimos escuchando esa frase, más de 10 años. ¿Cómo está hoy el yacimiento y cómo está el famoso gasoducto que tanto se habló en los últimos años como la posibilidad de poder exportar gas en lugar de comprarlo? 110 millones de metros cúbicos de gas, más de 430.000 barriles de petróleo día. En los últimos 10 años el crecimiento de Vaca Muerta ha sido exponencial. Neuquén ha generado las condiciones de estabilidad económica y también de previsibilidad política, porque si bien Rolando Figueroa, que hoy es el gobernador de la provincia, llegó por otro partido, no por el Movimiento Popular Neuquino, es un cuadro político que se formó en el Movimiento Popular Neuquino, fue intendente, diputado, vicegobernador de la provincia por el Movimiento Popular Neuquino. Muchas de las cosas que hizo el MPR en su gestión, por ejemplo, la política energética, Rolando la está fortaleciendo porque eso le da previsibilidad a las inversiones que llegan y por otro lado está corrigiendo los errores que naturalmente un partido de 60 años en el gobierno puede cometer, con lo cual estamos de acuerdo inclusive con la provincialización de los conceptos que tienen que ver con defender nuestra provincia versus el poder central, que no se nos cambien las reglas de juego como se intentó en Ley Bases. En Ley Bases se intentó en el capítulo de hidrocarburos con la modificación de la ley 17.319 y nosotros ahí planteamos cambios que se respetaron un 80%. Entonces, creo que eso es positivo. Ahora, está claro que Vaca Muerta, Neuquén, Río Negro están llamados a ser las provincias que de alguna manera van a ir de la mano con la Argentina potenciando el crecimiento. Diputado Osvaldo Yancafilo, del Movimiento Popular Neuquino, gracias por estar acá en la bancada. Gracias a ustedes. Nosotros tenemos una pausa, enseguida volvemos con más. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora.
ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Esas primeras huelgas tuvieron consecuencia, lo llegaron a separar del cargo de docente. Su abuela fue la que generó o creó el primer centro de la mujer. Seguimos aquí en la bancada con toda la información de la Cámara de Diputados en un día posterior a una sesión, la última sesión de las sesiones extraordinarias. Ayer, durante 12 horas, la Cámara Baja, acá enfrente, donde estamos en el Palacio Principal, debatió el proyecto de ley denominado Ficha Limpia, que a grandes rasgos lo que hace es prohibir que sean candidatos en elecciones quienes tengan condenas por causas de corrupción ratificadas en segunda instancia. El texto fue finalmente conciliado entre el oficialismo y lo que se conoce como oposición dialoguista, o sea, algunos bloques como UCR, el PRO, también los partidos provinciales. Recién estábamos con Osvaldo Giancafilo del Movimiento Popular Neuquino, consiguió 144 votos y una de las correcciones que finalmente tuvo que hacerse para que sea aprobado es el plazo en el que se van a considerar los fallos para aplicar la prohibición de competir. Esto es cuando se inicia el proceso electoral, que es 6 meses antes de la elección general, en los fallos que
existan por corrupción en esos 6 meses no van a ser tenidos en cuenta porque no querían, los legisladores no quisieron ser acusados de proscribir o que la justicia sea acusada de proscribir a un candidato ya inscripto, ¿no? Cuando se imprimen los padrones ya todo el mundo puede ser candidato. Eso sí, lo que se acordó, lo que está en el texto es que si hay alguna condena en segunda instancia durante ese plazo, sí va a regir para la próxima elección. Y va a ser muy complicado ser candidato, ¿no? Teniendo una condena en ese plazo. Bueno, un poco estas fueron las discusiones durante más de 12 horas de un proyecto que, como recién decíamos, tiene una gran historia en esta Cámara porque existen los primeros borradores y proyectos allá por 2016. 2 veces fue al recinto y no consiguió mayorías. Siempre se emitieron muchos dictámenes y finalmente ayer fue aprobado. Pero quien hablaba de esta iniciativa, una de las principales expositoras, fue la diputada de Encuentro Federal, Margarita Stolbizer. El derecho a ser elegido, como el respeto a la voluntad popular respecto a aquellos a quienes eligen, no es ilimitado. Es la propia Constitución Nacional la que establece en el artículo 36 alguna de las limitaciones en el sentido de que aquellos que se hayan enriquecido ilícitamente por actos en contra de la administración pública recibirán una condena accesoria de inhabilitación. Están también, y lo dijo la diputada Siley, dentro del Código Penal, dentro del Código Electoral, esas limitaciones que obviamente sancionan. Por lo tanto, no es un derecho ilimitado y lo que vamos a hablar con la ficha limpia es justamente de incorporar lo que es un requisito más de elegibilidad. Siempre me parece que es importante apuntar esto porque nosotros no estamos cercenando la capacidad o el derecho de la persona que está acusada 2 veces por delitos de corrupción de seguir recurriendo su sentencia hasta la última instancia, sino que lo que estamos diciendo es simplemente que aun cuando tenga pendiente ese proceso judicial, mientras tanto no puede ser candidato. Una cosa tan simple y tan obvia. Por eso nosotros una vez más nos vamos a parar en un lugar donde lo único que vamos a defender es la probidad en la gestión pública, en la función pública, porque eso es lo que debe primar. Como dije, nosotros adherimos a la incorporación de la ficha limpia, no como parte del enjuiciamiento penal de una persona que viene con esas 2 condenas de corrupción, sino simplemente porque esa parte del enjuiciamiento corre en otro poder y no en el nuestro, sino simplemente lo que nosotros planteamos es la incorporación de un requisito de elegibilidad y sí nos pareció que era importante que esto no solamente fuera para candidatos, sino ampliarlo, por supuesto, a la aspiración a ocupar cargos por designación. Algo que debería caer por sí solo y por sentido común. Una persona que ha sido 2 veces condenada por delitos de corrupción no puede ocupar un cargo público. Sinceramente, esto es de una obviedad y de un sentido común que no parece razonable discutirlo, salvo, insisto, cuando esto es utilizado para posicionamientos políticos. El condenado no va a estar impedido de proseguir sus instancias judiciales, solo no puede aspirar hoy, en este momento, a un nuevo cargo. Bueno, la diputada Stolbizer completaba con otro de los fragmentos que tiene este proyecto, en la versión enviada por el presidente Javier Milei, que salió intacto en la aprobación de la iniciativa que ahora va a tener que ser tratada por el Senado, y que tiene que ver que la ficha limpia, o sea, lo que es la prohibición para ser candidatos a quienes tengan doble condena por corrupción, también se va a aplicar para impedir que ocupen cargos públicos, como por ejemplo jefatura de gabinete, secretarías, ministerios, subsecretarías, directorios de empresas. Bueno, quienes estén en esa condición judicial no van a poder ser elegidos para esos cargos e inclusive si un juez dicta una condena en segunda instancia por corrupción a quienes ya ocupen un cargo público, probablemente según este proyecto, por lo menos lo que se interpreta, es que debería inmediatamente renunciar. Esto era uno de los temas que debatieron también los diputados en las comisiones la semana pasada. Hubo algún pedido para ampliar algunos cargos, no estaba muy claro si entraban los directores de empresas públicas o no. Finalmente el texto no se tocó.
como tampoco otras de las cuestiones que fueron reclamadas y que recién nos contaba el diputado Osvaldo Giancafilo, que tiene que ver con los delitos, o sea, qué delitos se va a tomar en cuenta para aplicar la ficha limpia. Quedó, como lo mandó el gobierno, delitos vinculados a la corrupción. Son una serie de delitos como cohecho, malversación de caudales públicos, administración fraudulenta de los fondos públicos, cuestiones que tienen que ver habitualmente con los delitos contra la administración pública, inclusive fueron incluidos los delitos dolosos, pero no el resto de la gama de delitos. Y claro, hay algunas cuestiones sensibles que algunos diputados nombraron, como el caso de, por ejemplo, los delitos sexuales o la pedofilia, que sí, una persona que es encontrada en esos delitos en segunda instancia podría ser candidato, por lo menos ficha limpia no se lo impediría. Esto tiene un argumento, si bien suena muy difícil de comprender, tiene un argumento, por lo menos lo que explican los expertos en estos temas, es que esta proscripción, o proscripción es una palabra que no quiere usar nadie, mejor dicho, este impedimento para ser candidato, se aplica justamente para ser candidato a una elección, para un cargo político. Por eso se hace hincapié en los casos de corrupción. Como recién mencionaba el diputado, hay determinados cargos, trabajos, a los que directamente se pide la totalidad de antecedentes penales, hay otros que se piden ciertos antecedentes. En este caso se circunscribe a los casos de corrupción. Este proyecto, como decíamos, fue aprobado. Es el único tema que tuvo la sesión de ayer, que aún así duró 12 horas. Se sabía que iba a haber muchas complicaciones para organizarla porque Unión por la Patria pedía una enorme cantidad de oradores. No fue posible un acuerdo de labor parlamentaria, que es cuando se reúnen todos los representantes de cada uno de los bloques para definir cómo organizar la sesión. Y finalmente, en un hecho bastante atípico, que no suele ocurrir, se votó en el recinto el itinerario de la sesión. Ahí se limitó la cantidad de oradores, fueron un tope de 50 oradores y de esta manera la sesión terminó durando 12 horas, tampoco duró poco. Imaginémonos si hubiera sido libre la cantidad de oradores, estaríamos por lo menos hasta las 6, 7 de la mañana haciendo un único tema que ya tenía acuerdo. De hecho, no hubo una votación en particular, sino que se votó en general y en particular de una sola manera, con algunas correcciones, ¿no? Esta que decía recién de desde dónde de alguna manera circunscribir los fallos para que se aplique ficha limpia y algunas cuestiones técnicas. Otro punto también de proyecto importante que nos remarcaba el otro día el diputado Almerón tiene que ver con un registro de casos de corrupción que va a tener que tener la Cámara Nacional Electoral. Esto es importante porque decían algunos diputados entre pasillos que esto puede ser para que si un juez pisa una causa, bueno, la Cámara Electoral tenga ese dato, ¿no? Bueno, hay un fallo en primera instancia y la segunda instancia no lo trató hace un montón. Bueno, todo eso va a estar registrado y va a ser público, o sea que se va a saber por qué no avanza determinada causa y si avanza otra. Uno de los diputados que pidió modificaciones y que no las logró, pero aún así votó a favor, es el diputado del bloque Democracia por Siempre, Fernando Carvajal. La verdad es que el sistema legal contempla cuando una persona ha sido condenada por un delito, se le aplica de manera automática una inhabilitación. Por lo cual la discusión de ficha limpia no es correcto plantearla desde el punto de vista si es legítimo o no limitar el derecho a ser elegido, porque nuestro sistema legal contempla de manera clara la limitación al derecho a ser elegido y esto no ha sido nunca motivo de debate constitucional. Y permítanme dar un ejemplo muy claro, porque acá se habla mucho de lawfare y se habla mucho de persecuciones políticas. En Formosa hay un solo funcionario público condenado por defraudación al Estado, un exintendente. ¿Saben de qué partido es? De los 4 años que tuvimos la mala idea de ganarle una elección a Gildo Infran en la capital y ese intendente terminó siendo condenado. No hay ningún funcionario del gildismo que haya sido nunca ni siquiera citado en una indagatoria en la justicia provincial de Formosa. De todos modos, lo que estamos discutiendo en serio es si una persona que ha quebrantado la ley puede ser candidata. Y acá tenemos que señalar la profunda incoherencia del bloque oficialista y todos sus nobles aliados, sumados en la mesa de saldos y retazos del transfugismo político, que de manera muy clara dicen de que esto está solamente limitado a los delitos de corrupción. Y no terminan de explicar
de manera seria, sólida y consistente por qué razón un narcotraficante puede ser candidato. Estoy pidiendo una explicación razonable sobre esto. Hay provincias como Jujuy, hay otras provincias que contemplan la ficha limpia y por supuesto que incluyen la totalidad del universo de los delitos. ¿Por qué? ¿Por qué un narco sí puede ser candidato? ¿Por qué un pedófilo puede ser candidato? ¿Por qué en Misiones el diputado Kifka, si quiere, va a poder volver a ser candidato? Nadie da una explicación consistente de esto. Por eso vengo a defender, a insistir con nuestro dictamen. Y lo hago responsable principalmente al oficialismo que no aclaran esto. Porque no hay una campaña clara de esclarecimiento respecto a las limitaciones que tiene la ficha limpia. De lo que estamos hablando es del fracaso del sistema de administración de justicia. Estamos hablando del fracaso del sistema político en constituir un poder judicial que esté en condiciones de resolver los casos en tiempo oportuno. Si los tribunales resolvieran los casos como tiene que ser, en los plazos razonables, y la diputada Carrizo en su dictamen va a hacer seguramente alguna consideración de esto, si resolviéramos los casos no haría ficha limpia, porque se aplicaría directamente la sentencia y en consecuencia pasaríamos directamente al régimen de inhabilitación. Y esto sería lo razonable y esto sería lo deseable. Como el Poder Judicial no está haciendo eso, entonces lamentablemente tenemos que buscar estos caminos para dotar de un mínimo y un piso de ética al acceso a la función pública. Escuchábamos ahí al diputado Fernando Carvajal, de Democracia por Siempre, que de alguna manera es quien presentó el dictamen que más cambios pedía al proyecto presentado por Javier Milei. ¿Qué planteaba? Bueno, justamente lo que escuchábamos, la ampliación de los delitos que son utilizados para aplicar ficha limpia. El proyecto que finalmente se aprobó solamente reduce a delitos contra la administración pública, lo que se conoce como delitos por corrupción. El dictamen del diputado pedía que se incluyeran todos los delitos con penas mayores a 3 años. Todos, absolutamente todos. O sea, los que están ahí al borde de evitar la excarcelación. Recordemos que con 4 años habitualmente ya es muy difícil evitar quedar tras las rejas. Y a su vez, el dictamen del proyecto de Democracia por Siempre, en realidad eran 2, pero en el caso del diputado Carvajal, había otro de la diputada Carla Carrizo, hacían hincapié a las demoras que tiene la justicia en emitir los fallos y que provoca que tengan que existir estas leyes. Una de las propuestas era que ficha limpia tenga un plazo de duración durante el cual las cámaras de apelación tuvieran que actuar y que si no se dé de baja, o sea, la persona pueda ser candidata. Lo que se concilió finalmente es que si se revoca la sentencia, o sea, si no, en realidad no es sentencia, sino la condena en segunda instancia, se revoca, esa persona puede recuperar su condición de elegibilidad. Pero el tema de la ampliación de delitos y de los plazos que tiene discrecionales la justicia para emitir fallos y que provoca a veces que las causas por corrupción duren mucho tiempo, era un poco el foco del reclamo que hacía Carvajal y me parece que son temas que van a seguir discutiéndose en otro ámbito, aún con este proyecto ficha limpia aprobado y tal vez sancionado, pero bueno, como ustedes saben, las leyes pueden tener sus correcciones. La sesión empezaba, como decíamos, a las 10:20 horas, aproximadamente a esa hora, ya se consiguió quórum con aporte de la UCR, de los bloques radicales, de los partidos provinciales. Sobraron 10 minutos. Cuando sobraron 10 minutos es muy difícil decir que alguien no quiso dar quórum porque en realidad faltaban 10 minutos para que la sesión se dé de baja y esa posibilidad parece que nunca estuvo, y de inmediato empezó el debate con el diputado que fue miembro informante del oficialismo en este tema y que habló un poco de por qué el gobierno quiere ficha limpia. Estamos hablando de Nicolás Mayoras. Desde que se impulsara esta ley de ficha limpia, siempre la discusión estuvo en torno al estándar de culpabilidad y al estándar de los delitos involucrados en esta figura de la ficha limpia. El estándar de culpabilidad, como saben ustedes, había proyectos que iban desde un extremo que sería el simple procesamiento y al otro extremo innecesario o inútil de la condena firme. Digo innecesario e inútil porque ya está en la ley.
En el medio de eso se encontró la figura del doble conforme, figura que de alguna manera hace un equilibrio entre el reclamado derecho a la aplicación del principio de inocencia y también al cumplimiento que debe darse al artículo 36 de la Constitución Nacional, que manda el dictado de una ley que reglamente de algún modo esto. Se eligió entonces una figura que contempla una sentencia condenatoria, que en la mayoría de las jurisdicciones es por un tribunal pluripersonal, es decir, no es un solo juez el que condena a alguien, y la revisión de esa sentencia por otro tribunal que tampoco es unipersonal, es pluripersonal. Creemos, señor presidente, que de esta manera se satisface ese requisito o ese recaudo de la protección del derecho, digamos, del principio de inocencia plasmado en la Constitución. Pero la verdad que este reclamo, señor presidente, tiene raigambre constitucional. Lo que reclama la sociedad está en la Constitución. No solo en la Constitución del 94, que lo pide en el artículo 36. Ya desde el Pacto de San Nicolás se hablaba que para la elección de los constituyentes tenía que ser hombres probos e idóneos. Es decir, la idoneidad y la probidad es un requisito que está íncito en nuestro sistema constitucional. Por eso debemos darle andamiaje jurídico. La segunda cuestión que se ha debatido aquí tiene que ver con ese, algunos consideran casi absoluto, el derecho a ser elegido. Y la verdad es que no está en ningún lado. En ningún lado dice que es un derecho absoluto y que no puede ser reglamentado. Debemos destacar y aclararle a la sociedad fundamentalmente que esto es solo el piso, este no es el techo. Cuando se han seleccionado estos artículos, estos títulos del Código Penal, en primer lugar se lo hizo teniendo presente o siguiendo el dictamen del año 2019, cuando se llegó a un consenso mayoritario para sancionar esta ley, porque era el que mejor reflejaba el texto del artículo 36 de la Constitución Nacional, que es el que tiene que ver justamente cuando dice que atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. Básicamente, señor presidente, se han seleccionado los delitos a que hace referencia el artículo 36 de la Constitución Nacional. Hay iniciativas muy buenas de todo el arco político que apuntan a un aumento de los delitos involucrados. Entendemos que este es un primer paso, somos conscientes de lo que ha llevado, el esfuerzo que ha llevado llegar a este consenso y decimos, demos este primer paso, veamos cómo funciona, sigamos el ejemplo luego de otras provincias que lo tienen incorporado ya a la ficha limpia y ampliemos en el futuro las figuras penales que involucren la utilización de la figura de la ficha limpia. Dicho esto, señor presidente, quiero aclarar también otro punto que se hizo mención y que está en el proyecto que mandó el Ejecutivo. Vaya finalizando, diputado Mayoraz. Sí, presidente, deme un minuto, he sido interrumpido varias veces, por favor. Para cerrar esta idea, lo que quiero decir es que cuando se pone ese plazo temporal del cual hemos hablado con los dictámenes de minoría, con los autores de los dictámenes, no es caprichoso ni arbitrario. Lo que se busca es darle previsibilidad, tanto a aquel que va a querer ser candidato en alguna oportunidad, como al que le toca ir a votar. Entonces nos pareció razonable, primero se fijó una fecha calendario, 31 de diciembre, pero nos pareció razonable la propuesta que nos formularon de fijarlo en relación al cronograma electoral, ya que estamos hablando de cuestiones electorales, y por eso se modificó y se incorpora el plazo del artículo 25, que es el plazo de los 180 días del cierre del padrón. Tiene su lógica porque digamos que es ahí donde empieza el cronograma electoral nacional. En consecuencia, ahí es donde se da la previsibilidad de quién puede ser candidato y para que los electores sepan también quién va a poder o no participar de una contienda electoral.
Bueno, dejaba algunos retazos de este proyecto Nicolás Mayoraz, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y que era el encargado del oficialismo de explicar los detalles técnicos de este proyecto, que es el habitual inicio de una sesión. El famoso miembro informante no suele ser el discurso más viralizado, pero sí el más importante para desmenuzar de qué se está hablando. Y decía Mayoraz que la Constitución remarca en el artículo 36 la necesidad de luchar contra la corrupción y por eso los delitos en los que se aplica ficha limpia son los vinculados a la corrupción y no el resto, que es un reclamo que hacía el resto de la oposición. También hacía hincapié, con términos jurídicos, que la potestad de ser candidatos no es un derecho absoluto, que se puede regular. De hecho, hay un montón de requisitos para ser candidatos y que en definitiva era uno más. Esto es por los planteos que puede haber de inconstitucionalidad en caso de que este proyecto se convierta en ley. Hablaba Mayoraz de que es un primer paso, de que quizás se pueda llegar a endurecer ficha limpia en un futuro, pero también hacía hincapié a una de las novedades que trajo la iniciativa firmada por Javier Milei, enviada en enero, diferente a las que hasta ahora se habían debatido, que es la temporalidad. O sea, que ficha limpia no se aplique de corrido, que tenga un periodo en el que no se aplique. El proyecto del presidente decía que no se aplicara en los años electorales, se consensó que sea 6 meses antes de la elección, que es cuando se presentan los padrones. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más La Bancada. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Esas primeras huelgas tuvieron consecuencia, lo llegaron a separar del cargo de docente. Su abuela fue la que generó o creó el primer centro de la mujer. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Seguimos en la bancada acá en Diputados TV con toda la información de la Cámara de Diputados en un día posterior a una sesión donde habitualmente los pasillos están con gente que durmió poco, que está cansada, que estuvo 12, 14, algunos a veces más tiempo trabajando para que todo saliera bien, para que cada detalle de la sesión
pudiera salir correctamente. Ayer hubo exactamente 12 horas de debate, o sea que eso es lo mínimo que duró, porque sabemos que antes hubo reunión de labor parlamentaria, que después obviamente quedó un poco más. Y me animo a decir que la sesión en realidad duró un poco más porque hubo cuestiones de privilegio que habitualmente se alternan durante la sesión y algunas quedaron para después. Inclusive también se aprobó un proyecto de repudio al encarcelamiento del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela. Hubo un consenso entre todos los bloques que se realizó durante la sesión a partir de un pedido que hubo inicialmente del PRO. Todos los bloques decidieron un proyecto de repudio que fue aprobado en general, en realidad con la mayoría especial que permite la unanimidad. Y todo eso se extendió durante todo el día en lo que fue, repito, la última sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. La información que hay es que no se va a llegar con una ampliación de temario, como decía el gobierno. La idea original, la que se escuchó esta semana, era que llegara en los próximos días un proyecto de ley para ampliar las penas por incendios, para de esa manera penar a quienes están provocando la ola de incendios en la Patagonia. Ese proyecto seguramente va a existir, pero como el reglamento contempla que los dictámenes tienen que ser 10 días antes del final de las sesiones ordinarias, se necesita una extensión. Hoy las sesiones extraordinarias terminan el 21 de febrero, pueden extenderse hasta el 28. Bueno, me parece que la idea del oficialismo es que el 1 de marzo el presidente Javier Milei abra el Congreso y a partir de ahí todos los diputados y senadores empiecen a jugar libremente con los proyectos que quieran y también el Poder Ejecutivo. Pero el tema de ayer, el único tema fue ficha limpia, que fue aprobado, y el bloque Democracia por Siempre tuvo 2 dictámenes de minoría que finalmente se dio para aprobar el proyecto consensuado. Uno de ellos lo lideró Carla Carrizo, que esto decía. Ficha limpia no es el debate solamente sobre las candidaturas, es iniciar un debate que se perdió en la Argentina, que es el debate sobre la ética pública. Ficha limpia es un título taquillero y yo me lamento que ese título taquillero haya llegado al 2016, porque en 2016 sobraban proyectos de ética pública, mucho más que ficha limpia. Pero ficha limpia opacó ese proyecto. Opacó el debate que nos debemos, porque no es verdad que no necesitamos más. En Argentina sobran coaliciones distributivas, falta ciudadanía. ¿Cuál es el temor en una democracia que ha producido corrupción estructural? No alcanzan los controles del Congreso, lo sabemos, lo saben los ciudadanos. Es iniciar un debate tardío hace 40 años, 25, de la ley de ética pública. Le falta reglamentación, no tenemos defensor nacional del pueblo, la auditoría controla mal y tarde, ex post no ex antes, anuncia tragedias en lugar de evitarlas. ¿Dónde estamos situados? A mí no me gusta, no estoy conforme con este proyecto de ficha limpia, es un punto de partida, pero de ningún modo un punto de llegada. Miren, con este proyecto ni siquiera contemplamos todos los delitos que hacen a un buen funcionario, sea electivo o no electivo, porque no se trata de quien nos representan. Les voy a decir que mucha más capacidad de daño tienen los funcionarios. ¿Cómo se negocia en el Ejecutivo? Nadie sabe. Acá nos miran, nos auditan, nos escrutan, nos insultan. No sabemos cómo opera la negociación dentro del ámbito ejecutivo y no sabemos porque ni siquiera tenemos una ley que controle y regule los intereses, el conflicto de intereses. Le debemos muchísimo a la ciudadanía. No estamos bien y no alcanza. No es un problema de los jueces, es un problema de los olvidos y de las cosas que no hicimos. Llegamos a esto que es un punto de partida y es un punto mínimo. Ficha limpia es muy chiquita en los delitos que contemplan. Solamente 6 delitos contra la administración pública de los 3 títulos que tienen más de 20 delitos. Pocos delitos, sabor a poco. Ahora bien, es un punto de partida. Delitos, como decíamos, uno de los pedidos que hizo la oposición, que aún así acompañó el proyecto, porque ficha limpia, recordemos, y recién explicaba un poquito Nicolás Mayoraz, el diputado de La Libertad Avanza, por qué es así, se restringe a los delitos de corrupción. Decía Mayoraz, esto es el mandato de la Constitución y a partir de ese mandato nosotros podemos regular los requisitos para ser candidato, que, decía Mayoraz, no es un derecho absoluto la candidatura. Entonces, podemos regularlo desde los delitos por corrupción. La diputada Carrizo y otros diputados del bloque Democracia por Siempre pedían ampliarlos, en algunos casos a la totalidad de los delitos con penas mayores a 3 años. Eso no prosperó.
aún así dieron su voto en general y en particular. Quienes no votaron este proyecto fueron los bloques de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda. En el caso de Unión por la Patria tenían su propio dictamen que consistía en sostener la situación actual, que es la prohibición de candidaturas por sentencia firme, esto es con revisión de la Corte Suprema, pero no lo dejaban ahí, sino que ampliaban los delitos, decían que el texto actual, o sea, lo que rige actualmente, dejaba fuera de esa no elegibilidad a quienes, no elegibilidad, se dice, a quienes cometían determinados delitos, como por ejemplo contrabando y lavado de activos. Esto estaba incluido en el dictamen de Unión por la Patria, mientras que la izquierda fue el único bloque que directamente se opuso a ficha limpia y presentó un dictamen de rechazo. El diputado Cristian Castillo así lo defendía. Esta ley efectivamente es la ley de la hipocresía, porque vamos a escuchar hablar de república, hablar de democracia, de ética pública, a los mismos que defienden el gobierno de DNU y veto. Vamos a escuchar hablar de ética, de transparencia, a los que tienen un presidente de bloque con multitud de empresas offshore, que son empresas que se hacen en las llamadas guaridas fiscales, en las Islas Caimán, en Delaware, para, como se dijo, evadir impuestos, que es el delito de los ricos. Es el delito que hacen los ricos, evadir impuestos, que después no están en escuelas, no están en hospitales, no están en rutas, o lavar dinero. Es hábil moralmente el que evade impuestos, es una figura que no nos gusta, no está, etcétera, pero es evidente que es la hipocresía mayor que hablen de ficha limpia los campeones de las empresas offshore, los que llevan a guaridas fiscales, y no es solo el presidente del bloque del PRO, sino también otro diputado más del PRO que sale públicamente, y seguramente otros también hacen eso, porque los que se mueven con la burguesía, que muy poca gente en la sociedad, acostumbran a hacer eso a expensas del pueblo. El único bloque que presentó dictamen de rechazo a ficha limpia, e inclusive en el discurso Castillo le recriminaba a Unión por la Patria que mientras cuestionaba el accionar de los jueces, o sea, la discrecionalidad que a su entender Unión por la Patria van a tener los jueces con este proyecto, presentaba un dictamen para que ficha limpia se aplique. De todas maneras, la idea de Unión por la Patria es que se siga aplicando con sentencia definitiva, esto es, con fallo de la Corte Suprema. La izquierda directamente decía que no debía aplicarse y que este proyecto debía rechazarse de todas maneras. No hubo casi ningún bloque que se sumara al rechazo a este proyecto de ayer. Creo que un diputado por Santa Cruz, Sergio Acevedo, y después sí varias ausencias tuvo la votación, y el resto votó a favor. 144 votos, 15 más que es lo que se necesita para llegar a una mayoría. Tuvo este proyecto, 98, si mal no recuerdo, en contra, y 2 abstenciones, que fueron las de los diputados Nicolás Massot y Miguel Pichetto, de Encuentro Federal. En el caso de Pichetto la justificó. Él planteó que la Constitución actual, en su artículo 66, le permite a los legisladores de elegir, o mejor dicho, determinar si una persona elegida puede integrar o no el cuerpo. Y esto tiene antecedentes muy recientes, ¿no? El más reciente es de diciembre, cuando el Senado de la Nación expulsó a Edgardo Cuader porque quiso ingresar, recordemos, $211.000 a Paraguay sin declarar. Eso le valió una causa judicial en Paraguay. En Argentina él no tiene un pedido, creo que sí tiene un pedido de detención, pero la causa en ese momento no había avanzado tanto, y aún así los senadores decidieron expulsarlo, amparándose en este artículo 66. Y bueno, todos recordamos el caso del diputado Ameri, que en el año 2020, a partir de una escena que se viralizó cuando las sesiones tenían la posibilidad de participar de forma remota por la pandemia, el cuerpo inmediatamente decidió la expulsión. También decidió la expulsión en su momento de Julio De Vido, que perdió los fueros y fue detenido. O sea, Pichetto dice, los diputados y senadores pueden hacer uso de ese requisito y no necesariamente hacer un impedimento
de la presentación de una candidatura, porque recordaba que ya ha habido casos en los cuales la Corte Suprema planteó que debía existir un recurso ante el máximo tribunal para plantear la ilegibilidad de una persona. Obviamente esa postura no prosperó, se aprobó ficha limpia y el Senado ahora debe tratarla. Uno de los bloques que siempre pregonó por ficha limpia y que está con este tema desde 2016 es la coalición cívica. El diputado Juan Manuel López esto decía. Este es un debate sobre la lucha contra la corrupción, ¿no? En definitiva, porque de ficha limpia podemos decir un montón de cosas. Obviamente la coalición cívica va a apoyar este debate. En el 2017 Elisa Carrió presentó uno de los primeros proyectos de ficha limpia. Al año siguiente la diputada Campagnoli presentó otro de los modelos de proyecto de ficha limpia y lo venimos representando hasta la fecha. Yo quiero decir ¿qué va a ceder nuestro bloque o cuán generoso va a ser en este debate después de los papelones que sufrimos en noviembre? Porque además quiero contraponerlo con la mezquindad del presidente de la República, que entró ese 28 de noviembre en una crisis de discurso porque había hecho levantar sus funcionarios, no sé si directamente el presidente, a 10 diputados nacionales y no pudimos sancionar un dictamen que a mí me gusta más, el de noviembre, que el actual, por distintas razones. Nosotros estamos cediendo en los proyectos que venimos presentando, incluso acompañando, no hicimos una diferencia con un dictamen propio, porque estamos cansados de que se posponga este debate con excusas, que entren todos los delitos dolosos. Acá van a entrar algunos delitos por corrupción, nosotros queremos que entren todos los delitos dolosos. Al mismo tiempo estamos cediendo la instancia en la que la ficha limpia se aplica. Para nosotros, si hay un juicio oral, ya tiene que haber ficha limpia. Ya tiene que una persona no poder ser candidata, porque lo dice el artículo 36 de la Constitución, porque nos parece un estándar razonable y porque en realidad la ficha limpia en la Argentina ya existe, solo que por una resolución judicial del año 2017 no se puede aplicar. El artículo tercero, inciso E del Código Electoral, dice que los condenados por delitos dolosos o penas privativas de la libertad y por sentencias ejecutoriadas en el término de la condena no pueden ser candidatos, y el 33 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos dice algo similar. Sí creemos que esos juzgados a veces son arbitrarios. Por eso venimos pidiendo, ya que hablamos de ficha limpia, de lucha contra la corrupción, una ley que se le ocurrió a Elisa Carrió hace 4 o 5 años, en base a un antecedente, que es auditar los juzgados federales. Porque si estuvieran auditados por ley, por el Consejo de la Magistratura, como ocurrió en 2016, sería un escándalo, porque Ariel Lijo hubiese salido último, no solo en el 2016, en la estadística que todos veríamos. Otra cosa que venimos pidiendo y que tenemos que tratar después de ficha limpia, si queremos una mejor justicia, porque acá se habló muy mal de la justicia, algunos planteos los comparto, es en el Consejo de la Magistratura mejorar la ley para que haya mejores jurados. Los concursos no son transparentes y los jurados no terminan siendo independientes. Entonces tenemos los jueces politizados o no probos o no competentes o no independientes que tenemos. Hay mucho para hacer. Esta ficha limpia que vamos a sancionar es un pasito. Bueno, el diputado López de alguna manera contaba cómo su bloque, como tantos otros, prefirieron llegar a un consenso con el proyecto que finalmente fue aprobado, no presentar dictámenes de minoría, no seguir la discusión en los detalles, porque si no podía alargarse o podía enturbiarse en un debate en particular en la que tal vez el texto finalmente no convenciera a nadie, ¿no? Pero anticipaba algunas cuestiones que seguramente van a continuar en el debate. Él decía la cuestión del doble conforme, él no está de acuerdo, creía que podía, con un fallo, por lo menos con un juicio oral, planteaba la posibilidad de que ya se aplicara ficha limpia. También la cuestión de los delitos dolosos. El proyecto, como está redactado, plantea que se aplica ficha limpia con delitos dolosos por caso de corrupción. Decía López, podría ampliarse un poco más. Y otra cuestión que se viene, que me parece que va a ser tomada por diferentes aristas, porque se escucharon a muchos diputados de Unión por la Patria pedir un mayor control de lo que pasa en la justicia, de por qué se demoran tanto las causas, de por qué finalmente los jueces en este y otros temas
temas tienen negligencias que el Congreso tiene que resolver, y proponía López de que desde otro lugar político volviera a una auditoría directa de la justicia para que en algunos casos se tomen en cuenta los tiempos que tardan los juzgados. Obviamente esto conlleva un debate de las estructuras que tienen cada juzgado, pero no todos podrían excusarse si el Congreso pusiera la lupa en eso. Debería ponerlo el Consejo de la Magistratura, que no solamente integran legisladores, sino representantes de magistrados, de abogados, del Poder Ejecutivo. Bueno, el Congreso me parece que está empezando a tener más idea de involucrarse un poquito más con el control de la justicia. Pero también comentábamos un rato antes que uno de los bloques que sí presentó dictámenes de minoría, y dos concretamente, es el último bloque creado en este Congreso, que es Democracia por Siempre, el bloque de los radicales, un grupo de radicales, de 12 radicales que se escindieron del bloque original de la UCR. El presidente de esa bancada es Pablo Giuliano, y esto decía. Si hoy hay un ejercicio de proscripción, nosotros lo dijimos en la vereda, en los medios, y lo dijimos también en estas bancas, no le podemos poner nombres propios a cada ley que tratamos. Pero no nos podemos hacer los distraídos, porque este debate se viene pateando. Incluso miren lo que encontraba. En el año 2009, creo que fue, corríjanme los diputados que estaban, creo que fue en la ley de democratización de los partidos políticos, creo que de las PASO, se incorporó el artículo de aquellos que habían cometido, miren cuándo, el 2009, presidía Cristina Fernández de Kirchner, quienes habían cometido delitos de lesa humanidad. O sea que habíamos recuperado la democracia en el 83 y hasta el 2009 podías haber estado involucrado en delitos de lesa humanidad y venir y muy campante sentarte en estas bancas. Los que no somos oficialistas de este gobierno y somos opositores venimos señalando una degradación de la democracia y hay que insistir. Pero es muy difícil porque hay una bancada o una serie de bancadas que anteponen la defensa del liderazgo de una sola persona por encima de la representación. Y esto entonces le da de comer a un Milei. ¿Por qué le da de comer a Milei? Porque te está importando cuando venís acá defender más a Cristina Fernández de Kirchner que representar la realidad de lo doloroso que está haciendo la Argentina y este tránsito. Y después, en nombre de la democracia, algunos le llaman darle herramientas, que es una atrocidad y una locura, pero el debate sigue trunco. El año pasado fuimos a algunas bancas, pocas, las que nos animamos a discutir la ley de los decretos de necesidad y urgencia. Vamos, ¿dónde estamos los republicanos? Los que cuando gobernaban Unión por la Patria nos cansábamos de gritar en estas bancas que era una locura y un atropello la fábrica de decretos de necesidad y urgencia. Y ahora eso no pasa, no vale. Fíjese entonces en dónde está el debate argentino. Pablo Giuliano, diputado del bloque Democracia por Siempre, el bloque alternativo de la UCR de la provincia de Buenos Aires. Él planteaba esta cuestión de poder ampliar los delitos, de poder hacer algunos retoques al proyecto finalmente aprobado, retoques que no fueron tenidos en cuenta, y también criticaba la postura de Unión por la Patria de no acompañar este proyecto de ficha limpia. Recordemos, la sesión fue ayer, duró 12 horas, se aprobó el proyecto de ficha limpia con 144 votos positivos, fue el único tema de la sesión, se extendió porque hubo una enorme cantidad de oradores, fue imposible definir una hoja de ruta, de hecho la reunión de labor parlamentaria técnicamente fracasó, no hubo un acuerdo y se tuvo que votar en el recinto, a propuesta de la diputada del PRO, Silvana Giudici, una hoja de ruta, en realidad un itinerario, que tuvo como tope los 50 oradores. Había posibilidad de extenderlo mucho más, fueron 12 horas de debate, hubieran sido 15, 16, hubo que alternar también las cuestiones de privilegio, los emplazamientos, estos pedidos que tienen siempre algunos diputados para que se traten determinados proyectos que están cajoneados y no suelen prosperar en el recinto porque se necesita 2/3. Esto se fue alternando en algunos momentos de la sesión y todo eso duró más de 12 horas. Decíamos hoy que Ficha Limpia es un proyecto, en realidad una idea que está dando vueltas en el Congreso desde el año 2016. La trajeron algunos diputados en ese entonces, muchos todavía siguen en sus bancas y tuvieron varios intentos fallidos o habían tenido
varios intentos fallidos por poder aprobarla. Una de las mayores representantes de este tema es la diputada del PRO, Silvia Los Penato, quien permaneció en toda la reunión del plenario de comisiones del último miércoles, en el que se firmaron los dictámenes, y ayer en la sesión esto decía. El fenómeno de la corrupción es un flagelo en la Argentina que provoca un montón de perjuicios institucionales y sociales, pero sobre todo es un cepo para el crecimiento económico de los argentinos. Un cepo porque los que están adentro no pueden escapar de esta lógica perversa de la relación entre el privado y el Estado, que se sintetiza en esta frase: si no pago peaje no me dejan laburar. Y también un cepo para afuera, porque en estas condiciones estructurales de corrupción es muy difícil que alguien venga a invertir. Miren, yo creo que en este momento hay mucha gente queriendo que le vaya mal al presidente. Hay políticos multimillonarios que perdieron las cajas y que están desesperados por volver al poder para volver a robar. Hay movimientos sociales sin plata que ya no pueden extorsionar a la gente y por ende no movilizan a nadie. Hay empresarios prebendarios que con cada desregulación que se desarma pierden un negocio que tenían asegurado. Pero ¿sabe qué? También hay millones de argentinos que solamente quieren una oportunidad para crecer y tienen esperanza en que esta va a ser la oportunidad. Muchas veces en época de vacas gordas miramos para otro lado y decimos roban pero hacen. Pero a la larga la degradación institucional y moral nos lleva a la próxima crisis. Muchos presidentes con distintas recetas económicas nos han sacado de una crisis, pero como sociedad, al no haber podido superar esta crisis ética, volvemos a caer en la crisis siguiente. Por eso, argentinos, esto no puede volver a pasarnos. Nosotros creemos que hacen falta muchísimas reformas económicas, pero también que hace falta un combate de frente contra la corrupción. Porque si no, todo el esfuerzo que están haciendo los argentinos se va a ir por la canilla de la que beben algunos y se hacen millonarios y deja con sed de justicia a todos los argentinos. Diputada Silvia Los Penato, del PRO, como decíamos, una de las históricas impulsoras del proyecto de ficha limpia, que finalmente fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados con 144 votos a favor, después de 2 intentos fallidos hace muy poco, en noviembre, cuando en alguna oportunidad faltó un solo diputado para que haya quórum, y una semana después faltaron muchos más, creo que era 12 o 13, hubo bastantes ausencias esa vez. Finalmente, el presidente Javier Milei decidió que el proyecto que se trate fuera otro, se hicieron algunos cambios, se envió el presidente un proyecto en enero con algunas modificaciones. Recordemos, no podrán ser candidatos, en caso de que este proyecto prospere en el Senado, no podrán ser candidatos quienes tengan condena por corrupción ratificada en segunda instancia, pero no se tomarán en cuenta las condenas que se produzcan 6 meses antes de la elección general para esa elección general, sí para la siguiente. O sea, va a haber un impasse de aplicabilidad de ficha limpia desde el momento que se presentan los padrones provisorios. Esto fue un acuerdo al que se llegó porque la propuesta original del presidente Milei era que directamente en los años electorales no se aplicara ficha limpia. La oposición pidió quitar esa cláusula y se llegó a este acuerdo para que no se aplique solamente en los 6 meses previos a la elección. Aprobado el proyecto, ahora a esperar su tratamiento en el Senado, donde ayer mismo, también recordemos, se dictaminó el proyecto para suspender solo por este año las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que están previstas para agosto. Si ese proyecto se sanciona el próximo jueves, como va a intentar La Libertad Avanza, no tendríamos primarias y este año directamente se votaría en octubre. Nosotros nos vamos, hasta acá estuvimos con la bancada, mañana estamos de vuelta desde las 12 horas. Gracias, hasta luego.